En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. Dice así: El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: El que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hemos ya mencionado que no basta decir amo a Dios. El amor dentro de lo humano, pero también dentro de lo divino, se expresa con acciones. El amor a Dios se expresa obedeciendo sus enseñanzas. Y en el caso de amar a Dios, tendríamos nosotros que vivir como amando, sirviendo, perdonando, siendo justos. El amor hay que manifestarlo en obras. Si nosotros mismos caminamos por la vida diciendo que amamos a Dios, pero somos egoístas, orgullosos, insolentes, arbitrarios, altaneros, somos intolerantes, ciertamente lo que decimos puede quedar a medias, puede quedar limitado. Yo creo que muchas veces hemos tenido esa experiencia y también incluso muchas personas me lo han echado a mí en cara. Pongamos el ejemplo, llegan a decir que se han alejado de Dios porque hubo alguien que les maltrató, hubo alguien que les dijo cosas que les lastimó, ya sea un sacerdote o una religiosa. Y por ahí puede estar la situación, quizá a lo mejor vistiéndonos con cosas que dan a conocer que pertenecemos a una comunidad, con algunas insignias o signos religiosos, pero al mismo tiempo somos prepotentes o altaneros, y con esa misma boca que utilizamos para ofender, lastimar, herir, humillar, despreciar, al mismo tiempo puede ser que estemos rezando y no tenemos caridad y no tenemos amor y no tenemos paciencia. Yo mismo puedo decir que he fallado muchas veces en ese sentido al darme a conocer que soy consagrado, pero soy intolerante. Hay que tener caridad, hay que tener amor, tenemos que esforzarnos nosotros. Entonces no basta decir amo a Dios, sino hay que darlo a conocer con nuestra vida. Dice ahí el mismo versículo 21, el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama, y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Y esto puede ser un tanto contrastante, porque en el mundo donde el amor se reduce a emociones, el Señor Jesús con estas palabras lo vincula a hechos concretos. Y también se comprueba otra cosa: la obediencia atrae el amor. En la medida que más amamos, más nos relacionamos con Dios. Y aquí dice, y mi Padre amará al que me ama. Y en el amar a Dios debe también de darse a conocer un trato que tenemos hacia los demás. Y amar a Jesús
es también abrirle espacio a Dios para que venga a vivir con nosotros. Dice el versículo 21, y también yo lo amaré y me mostraré a él, porque mi Padre amará al que me ama. Dice el versículo 22, Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Y no es que el Señor Jesús se estuviera ocultando al mundo. Él se mostraba al mundo con lo que decía, con lo que hacía. Lo malo es que mucha gente no creyó en él. Aunque miraban sus milagros, no veían más allá de los milagros y solamente lo buscaban por los milagros. Cuando ya empezó a decirles el Señor Jesús quién era él, lo empezaron a dejar. Recordarás aquel pasaje donde lo empezaron a dejar y el Señor Jesús también voltea con sus apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también quieren dejarme? El cuestionamiento de Judas Tadeo, Judas, no el Iscariote, hace que el Señor Jesús responda como lo hace en el versículo 23. El que me ama hace caso de mi palabra. Muchas de estas cosas tienen que hacerse realidad, mostrarse, aceptarlo, reconocerlo, seguirlo. Si el Señor Jesús hubiera hecho los milagros en lo privado, otra cosa sería. El versículo 24, el que no me ama no hace caso de mis palabras. Y ante esta situación podríamos hacer una cuestionante. ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? Sí, la obediencia a Dios no siempre es fácil. Si ya conocemos la Sagrada Escritura, podríamos encontrar aquellos pasajes desde las primeras páginas. Adán y Eva no le obedecieron y además que era algo en apariencia sencillo. No coman del fruto de ese árbol, pero aún así Adán y Eva lo comieron. Creo que dentro de la desobediencia a Dios podríamos considerar varias cosas. El problema de Eva fue ponerse a dialogar con el maligno. Hoy nosotros tenemos un diálogo diferente, no con una serpiente, pero sí tenemos interacción con un mensaje que se propaga en los medios de comunicación, hablando del sé libre, haz lo que sientes, sigue tu corazón, y en mucho de esto nos contagiamos. Pareciera ser que es una imposición actuar bien, pero no entendemos que en el actuar bien que nos pide Dios, vamos a tener paz, vamos a tener libertad, pero la libertad aquella que nos da alegría y regocijo, no aquella libertad confundida con el libertinaje que nos esclaviza y que al mismo tiempo nos quita la dignidad y la felicidad. Entonces, analizando, ¿estoy haciendo yo caso a lo que en medio de una situación de ambiente se llega a proponer? Dígase, lo que sucede a veces en cierto grupo o en cierta familia. No te dejes. Tú también hazlo. Y es que tú también. ¿Para qué no te portas igual? Ya ves que a los otros ni les dicen nada. Esto podría ser desde estas instancias sociales como el respetar las leyes de tráfico o cuestiones del trabajo o cuestiones eclesiales. Acabo a los demás ni les dicen nada. ¿Quién se va a dar cuenta? No, tú también. Pues tú eres menso, tú eres tonto. Sígueles haciendo caso. Y los demás, mientras, disfrutando. Ese tipo de ideas tienen repercusión en nuestras vidas y nos hacen que nos comportemos o que actuemos de manera desobediente o de manera contraria a lo que yo sé es bueno. Dios quiere que actúe yo con justicia, pero también las emociones pueden ser las que me controlen. No hay que hacer lo que sentimos propiamente, hay que analizar las consecuencias de aquellas acciones para no ser contrarios a Dios. Dígase el caso también de perdonar, por ejemplo. A veces esto de perdonar, muchos lo relacionan con la fragilidad y la debilidad. Una idea distorsionada, una idea equivocada que puede perjudicarnos y dañarnos por la relación que se ha presentado en diferentes formas. También porque el mundo o las ideas que están en el mundo pareciera ser que nos han engañado y nosotros nos hemos creído eso, que en la medida de hacer cosas injustas, pareciera ser que la gente es más feliz. Digamos,
cuando las personas realizan lo incorrecto. Una persona roba algo y grita de emoción, lo presume. Una persona hace algo inmoral y hace grande estruendo, haciéndonos pensar que allí hay mucha felicidad. Dígase el caso de lo que se puede saber en una pasión desordenada, por hablar de un aspecto no de forma literal, pero sí con una poca de tendencia hacia esa situación, realizar el pecado de la carne. Pecado, ya hablando de una situación fuera de lo permitido, y muchas veces se exhibe como si eso diera mucha felicidad, cuando solamente es apariencia. Por eso, en muchos sentidos, nos cuesta más obedecer a Dios. Además, porque en el obedecer a Dios hay un resultado y una consecuencia de la obediencia a largo plazo. A diferencia de lo que es el pecado, que hay una consecuencia a corto plazo, hablando de lo que es el placer. De esto ya hemos hablado antes. Cuando se comete un pecado, hay un placer inmediato, pero hay un resultado de vacío prolongado. Cuando realizamos algo bueno, hay una consecuencia de bienestar a largo plazo, pero que se alarga en el tiempo. Ahí entonces nosotros analizamos que es más conveniente actuar bien que actuar mal. Pero si nos hemos dejado arrastrar por las sensaciones y las emociones, estaremos inclinándonos más por la desobediencia. Un ejemplo clásico. Resulta que un señor con 3 hijos abandona a su esposa y se va con otra mujer. Los hijos están sufriendo en formas diferentes. En lo económico, porque el señor ya no ayuda en la manutención a sus hijos. Los hijos sufren en lo económico, pero también sufren por no tener la presencia paternal. Lloran, lo extrañan, quieren verlo cerca de ellos y ya no se puede. La hermana del susodicho pregunta, ¿pero qué no se da cuenta cuánto sufren sus hijos? ¿Qué no se da cuenta de cómo los está perjudicando? ¿Por qué no obedece y deja a aquella mujer con la que anda, que solamente le está sacando el dinero? ¿Por qué no obedecer? En parte porque la persona es muy egoísta y se ha dejado anestesiar por el placer inmediato. Si en el futuro aquella mujer le saca el dinero que solamente está buscando y después le da un revés en su vida, ese hombre regresará con quien sabe le está esperando o le añora, a menos de que sea muy tarde y la mamá de estos 3 pequeños tome cartas en el asunto y vea que hay otra manera de vivir sin la necesidad de aquel hombre. El que me ama hace caso de mi palabra. Amar a Dios es dejar de ser egoísta. Amar a Dios es buscar lo justo, aunque con sacrificio. Y esto también es con ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 25. Les estoy diciendo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tan importante y a su vez imprescindible la presencia del Espíritu Santo, que nos ilumina, nos orienta, nos sacude. Pido yo al Espíritu Santo que me dé siempre ideas para poderlas compartir con ustedes y de esta manera provocar un cuestionamiento que nos abra la conciencia a un mejor actuar en la vida conforme al plan de Dios y que refleje al mismo tiempo ese amor a Dios bendito que nos llama a estar cerca de Él y a estar cerca del necesitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta,
podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com, y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente: ¿de cuántos pisos construyó el arca Noé? Noé, aquel que juntó a todos los animalitos de dos en dos y los llevó a esa arca, o llegaron a esa arca, porque iba a acontecer el diluvio que dice la Biblia acabó con la humanidad. Sí, esa arca, el arca de Noé, ¿de cuántos pisos fue construida? ¿Fue de un piso? ¿Fue de 2 pisos? ¿O fue de 3 pisos? ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? ¿Tenía un piso solamente? ¿Tenía 2 o tenía 3? Si tu respuesta fue que el arca de Noé fue construida solamente con un piso, pues déjame decirte que no. Si tú dijiste que 2, pues también déjame decirte que no. En realidad, el arca de Noé tenía 3 pisos, así como lo escuchas. 3 pisos, 3 niveles tenía el arca de Noé. Creo que sí se entiende cuando decimos nivel 3, o sea, como una casa tiene 3 pisos, bueno, pues igual el arca de Noé tenía 3 pisos. Y para comprobarlo, tenemos que ir al libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 15 al 16. Dice así: haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Y el versículo 17 dice: yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Aquí estuve leyendo hasta el versículo 19. Tenía 3 pisos el arca de la alianza. La finalidad de las trivias es dar a conocer notas curiosas o tratar de que tú te des cuenta si es que sabes algo o no sabes nada, o sabes mucho también de la palabra de Dios. En algunos momentos tocamos algunas cuestiones doctrinales, pero en este caso también me gusta dejar una pequeña reflexión. Ya hemos hablado de Noé en otros momentos, sobre su edad, sobre la familia que entró en el arca, pero ante esta otra trivia donde se habla de Noé y el arca, dejaría yo una pregunta. ¿Hemos realizado o estamos realizando las cosas conforme nos las pide Dios?
Dios le dice a Noé que realice ciertas acciones conforme a las medidas y de ciertas formas. Tiene que apegarse, pues, a estas indicaciones. Nosotros, ¿qué indicaciones conocemos de parte de Dios? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Lo cumplimos? ¿Cumples con tu deber de papá si estás casado, si tienes familia? ¿Cumples con tu deber de esposo? ¿Cumples con tu deber de esposa? ¿Cumples con tu deber de hijo, de hija? ¿Cumples con tu deber de abuelo, de abuela? ¿Cumples con tu deber de religioso, de religiosa, de sacerdote? En ocasiones, nosotros hacemos más bien las cosas a nuestra manera y no conforme las pide Dios. Ojalá que el día de hoy nos comprometamos para cumplir por hoy las cosas así como nos la dicta Dios. Dios habla en la palabra, Dios habla en la oración, pero también Dios nos habla en la conciencia. Si nuestra conexión, si nuestra relación con Dios está estable, la hacemos todos los días y ante situaciones en las cuales uno no sabe qué hacer, sin duda uno podrá escuchar esa voz de Dios. También Dios habla a través de los demás. Dios te puede hablar incluso por medio de estas trivias. Si encuentras el mensaje de Dios y lo llevas a la práctica, y este mensaje te invita para que te acerques a Dios o para que sigas caminando en este deseo de santidad, que espero así sea, ojalá lo podamos llevar a la práctica. Recuerda, el arca de Noé tenía 3 pisos. Génesis capítulo 6, versículos del 15 al 16. Les recuerdo que el próximo sábado 31 de mayo, desde las 4 de la tarde, vamos a estar allá, en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, El Calvario, en Quetzaltenango, Guatemala, en Xela. Y el sábado 7 de junio nos encontramos allá en Tonalá, Jalisco, en la Casa del Noviciado de los Misioneros Servidores de la Palabra. Para encontrarlo en el Google Maps, pónganle así: Noviciado Misioneros Servidores de la Palabra. Y ya les tendría que aparecer en Tonalá, Jalisco. Si quieren más informes de estos encuentros, ahí en nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok o en el Telegram, vamos a ir colocando la información. Búsquenos en esas redes sociales por nuestro nombre, Modesto Lule.